Lucía siempre había sentido una extraña conexión con la carretera que llevaba a la casa de campo de sus abuelos. Cada fin de semana, desde que era pequeña, viajaba sola a ese lugar apartado del mundo, rodeado de montañas y campos interminables. La carretera, aunque bien cuidada, siempre tenía algo inquietante, como si estuviera rodeada por una atmósfera que la hacía sentir observada. Era un camino solitario, sin muchas casas a los costados, pero al mismo tiempo, era su vía para escapar del ajetreo de la ciudad. A medida que pasaban los años, Lucía había comenzado a notar algo peculiar. Cada vez que viajaba de noche por esa carretera, había un coche estacionado en el mismo lugar, exactamente en la misma curva. Un coche oscuro, con los faros apagados, sin ningún motivo aparente para estar allí. Durante sus primeros viajes, pensó que se trataba de una coincidencia. Sin embargo, al pasar por esa misma curva una vez más, con la misma situación, el coche estaba allí, en el mismo lugar, sin importar el día o la hora. Siempre era el mismo coche. No estaba cerca de ningún parqueadero o calle secundaria, solo estaba estacionado al borde de la carretera, en un lugar donde nadie podría estacionarse sin una razón extraña. Lucía empezó a sentir incomodidad, una sensación que no podía explicar. Pero lo peor era que no veía a nadie dentro del coche. En su primer viaje, cuando lo vio por primera vez, pensó que estaba vacío. Miró, pero no había señales de vida dentro. Al principio no le dio mayor importancia. Sin embargo, esa sensación de inquietud comenzó a crecer cada vez que pasaba por ahí. Era como si alguien estuviera esperándola, alguien que la observaba sin que ella pudiera verlo. Un viernes por la tarde, Lucía decidió que ese fin de semana se quedaría más tiempo en la casa de campo. Necesitaba desconectar de la rutina y hacer una pausa en sus estudios universitarios. El sol comenzaba a ponerse cuando empezó su viaje. Mientras conducía por la carretera, recordó el coche estacionado. No puede ser posible que siempre esté ahí, pensó. Decidió que esa noche, cuando lo viera, pararía para ver si había algo raro. La carretera estaba vacía esa noche. El viento movía las ramas de los árboles a los costados, y las luces de su coche iluminaban la vía oscura. Cuando llegó a la curva, ahí estaba. El coche. Estacionado, como siempre, con los faros apagados y el motor apagado. Lucía frenó el vehículo y se quedó mirando el coche por unos momentos. Todo parecía igual que siempre, oscuro, sin vida. Pero algo en su interior le decía que debía investigar. Decidió bajar del coche y acercarse al vehículo. Tenía una linterna en el maletero que usaba para sus caminatas nocturnas en el campo. La sacó, la encendió y se acercó al coche, observando el interior. No había señales de vida. Sin embargo, algo raro ocurrió cuando Lucía se agachó para mirar por la ventana del conductor. A través del cristal, vio un reflejo. Un reflejo en el asiento del conductor. Un hombre. Sentado, inmóvil. Su rostro estaba cubierto por las sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo estremecerse. Lucía dio un paso atrás, confundida y aterrada. El hombre no se movió. No reaccionó. Solo estaba ahí, sentado. Los ojos de Lucía pasaron de la ventana al retrovisor, y en ese instante, notó algo aún más extraño. El coche, a pesar de estar apagado, parecía tener una presencia. La atmósfera era espesa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Lucía decidió subir rápidamente a su coche y continuar su camino, pero antes de arrancar, miró nuevamente al coche estacionado. El hombre seguía allí, inmóvil. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. El fin de semana pasó y Lucía intentó olvidarse del extraño encuentro, pero la inquietud no desapareció. Cada vez que pasaba por la carretera, sentía que el coche estaba esperando allí, en la curva oscura. La sensación de estar siendo observada crecía más y más. Los días se alargaron y las noches, interminables. Lucía decidió que debía volver a enfrentarse a aquello. Algo no estaba bien, y sentía que necesitaba respuestas. El siguiente viernes, mientras se dirigía nuevamente a la casa de campo, decidió que esta vez no se detendría frente al coche. No miraría. No quería darles más espacio a esos pensamientos que la atormentaban. Sin embargo,
Al llegar a la curva, vio el coche de nuevo. Esta vez no estaba estacionado en la orilla de la carretera. Estaba justo en medio de la vía, bloqueando el camino. La imagen del coche, con sus faros apagados y el aire denso a su alrededor, la hizo detenerse. Sin pensarlo, Lucía bajó la ventana, y a través de la niebla que comenzaba a cubrir la carretera, vio la figura del hombre, ahora de pie, al lado del coche. Se acercó a él con pasos lentos, el corazón latiendo a toda velocidad. Al llegar a su lado, el hombre no dijo nada, pero Lucía sintió un escalofrío en todo su cuerpo. La luz de la linterna iluminó parcialmente su rostro, y fue entonces cuando Lucía vio algo que nunca olvidaría. El hombre tenía una marca extraña en su rostro, como si se hubiera quemado, dejando cicatrices profundas. Y lo peor de todo, su rostro no era completamente humano. Había algo distorsionado en él. Lucía, aterrada, intentó dar un paso atrás, pero el hombre habló. Estás buscando respuestas, ¿verdad? Su voz era suave, pero estremecedora. Lucía no pudo contestar. Este lugar, este coche, todo está atrapado en un ciclo. Yo te estoy esperando. Lucía no comprendía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué la estaba esperando? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el hombre comenzó a caminar hacia ella lentamente, con pasos arrastrados, como si la estuviera invitando a seguirlo. Lucía, llena de pánico, dio un giro y corrió hacia su coche. Sabía que algo no estaba bien. Mientras intentaba arrancar el motor, algo extraño ocurrió. El coche no arrancaba. Los faros parpadeaban, y el motor hacía un sonido extraño, como si estuviera siendo manipulado desde el exterior. Miró por el retrovisor y vio al hombre acercándose. Cada vez estaba más cerca. De repente, los faros del coche se apagaron por completo. Lucía sintió un miedo absoluto. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió nuevamente, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad. El motor finalmente arrancó y Lucía aceleró con todas sus fuerzas, sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegó a su casa, no dejó de mirar por las ventanas, convencida de que el hombre la estaba observando desde algún lugar. Desde esa noche, nunca volvió a ver el coche, pero algo dentro de ella sabía que no era una coincidencia. Algo había quedado atrás, algo que aún la perseguía, y en sus sueños, veía los ojos del hombre, esperándola, llamándola.